Yo quisiera compartir con ustedes, queridos hermanos, algunos pequeños anuncios antes de pasar al tiempo de la palabra y antes de recoger las ofrendas. Son anuncios muy importantes, así que yo quiero invitarlos para que por favor pongan mucha, pero mucha atención. Y asimismo, queridos hermanos, yo quiero darles una gran, pero gran noticia. Esta es una noticia para alegrarse en gran manera y es la siguiente. Yo quiero decirles y quiero que por favor me pongan muchísima atención las personas que nos están escuchando en el Facebook, y este es un anuncio para alegrarse. Ayer le estuve yo comunicando esto a la iglesia. Quiero decirles, hermanos, que seguramente Dios primero, todo indica que para la mitad del mes de octubre vamos a tener la apertura del primer Río de Dios en México. Así que damos muchísimas gracias a Dios por esto. El hermano Jesús, junto con su esposa Araceli, ellos se han estado entrenando ya por más de 2 años. Han estado recibiendo un discipulado, yo los he estado discipulando, los he estado entrenando, han llevado cursos de capacitación a los que la iglesia los ha enviado también, y estamos pero muy contentos porque ya hay personas que quieren empezar con ellos allá en el DF, bueno, en Ciudad de México, ya no se le dice DF, en Ciudad de México. Ellos van a comenzar el primer Río de Dios. Si Dios lo permite, yo estaré viajando allá junto con mi esposa, y también he lanzado una invitación a los hermanos de la iglesia por si quieren ir también. Yo estaré yendo allá en octubre a ordenar al pastor, a Jesús como pastor de la iglesia Río de Dios en México. Y esto es muy importante porque precisamente muchísimas personas de todo el mundo, y es la verdad, Dios sabe que es la verdad, nos escribe y nos dice que les encantaría que en sus alrededores estuviera un río de Dios por su doctrina. Y obviamente pues nosotros no podemos ir allá, pero precisamente para esto somos iglesia, para preparar personas, para formar pastores, y estamos muy contentos porque este es el primer río de Dios que se va a abrir. Asimismo, también hay otro hermano que se está preparando en México, ya tiene 6 meses, aunque le falta todavía a él más de 2 años de proceso, pero ya hay una persona que se está preparando también, y es el hermano Jesús Alcocer. Él también está aprendiendo la doctrina de la iglesia para poder levantar otro río de Dios en México, pero en otro lugar que está a 14 horas de distancia, porque México es gigante. Así que seguramente vamos a estar levantando bastantes ríos de Dios en México. Y yo quiero decirles, queridos hermanos, que estemos orando muchísimo por esto, porque realmente es un motivo de muchísima alegría para nosotros poder levantar iglesias en otras partes del mundo. ¿Saben ustedes una cosa? Cuando yo tenía 17 años, y es cierto que Dios sigue hablando en sueños y Dios sigue hablando en visiones, cuando yo tenía 17 años y el Señor me mostró que iba a ser pastor, el Señor me prometió que esta iglesia, Río de Dios, de esta iglesia iba a salir doctrina para muchísimas naciones. Y así ha ocurrido, porque así precisamente tenemos una iglesia en Alemania que está dando el discipulado de raíces, nuestro discipulado de los martes. Hay una iglesia en Alemania que lo está recibiendo. Y esta serie, Los Misterios del Mesías, hay una iglesia en Paraguay que ha decidido también seguir dando este estudio que estamos compartiendo de los misterios del Mesías. Y también hay una persona en Chile que estamos conversando con ella, porque también tiene mucho tiempo de tratar con nosotros y ha recibido discipulados de nosotros, y estamos también pensando abrir un Río de Dios en Chile, y también uno en Paraguay. Así que les damos a todos los hermanos que nos están escuchando, les anunciamos esto, a todos los hermanos que son de México, les decimos que si no tienen iglesia y se quieren congregar con el hermano Jesús en Ciudad de México, que por favor nos escriban al chat de la página y nosotros vamos a tener un contacto directo con ustedes. Todavía faltan 2 meses para que esta congregación se abra. Yo me estaré reuniendo con esas personas por Zoom estos 2 meses, con el hermano Jesús y con los hermanos que quieren empezar esta iglesia,
porque tenemos el deseo desde el principio que la iglesia comience con algunos ministerios. A lo mejor haya personas que sean ministros de alabanza, que quieran comenzar con el hermano Jesús desde cero esta obra que estamos levantando. Así que los invitamos para que se metan con nosotros en el discipulado estos 2 meses y que puedan ponerse al servicio del Señor y ayudarle al hermano Jesús allá en México. Ustedes van a escuchar el testimonio del hermano Jesús, cómo él por muchísimos años fue cristiano, por muchísimos años él quiso ser pastor, pero nunca había sido formado. Así que estamos muy contentos porque el testimonio de él lo va a contar un día de estos para que la iglesia lo escuche, cómo la iglesia lo recibió a él, ¿verdad? En medio de la pandemia, cómo la iglesia lo recibió a él y a su esposa, cómo lo hemos entrenado y cómo lo estamos apoyando también. Porque yo, si Dios lo permite, estaré viajando de tiempo en tiempo a México también para estar viendo cómo va la obra de Dios allá. Así que de verdad que estamos muy felices, muy felices por esto. Y también yo quiero decirles a aquellas personas que nos están escuchando por redes sociales, que si ustedes no tienen iglesia, porque hay muchísimas personas que se quedaron sin iglesia por la pandemia, que hagan lo que el hermano Jesús hizo con nosotros, que él se quedó sin congregación en medio de la pandemia. Bueno, antes de la pandemia ya venía congregándose con nosotros y él recibió este proceso y 3 años después él está abriendo el río de Dios en México. Y yo sé que hay personas que tienen este deseo. Yo quiero decirle a los hermanos que nos están escuchando en línea, yo sé que hay muchísimas personas que han tenido la inquietud y el deseo de ser pastores, y nosotros queremos decirles que estamos dispuestos a entrenarlos, que estamos dispuestos a pasar con ustedes un proceso de 3 años y ver el fruto que cada uno de ustedes dé para poder apoyarles. Este es el deseo y el llamado que Dios nos ha dado como iglesia. Y tengan por seguro los hermanos que vamos a abrir ríos de Dios en otras partes del mundo, que cuando estamos abriendo un río de Dios significa que estamos abriendo una iglesia con el mismo celo de la doctrina que nos hemos caracterizado por tener. Todos los ríos de Dios vamos a tener la misma doctrina y vamos a tener el mismo celo por la exposición sistemática de la palabra de Dios. Así que damos muchísimas gracias a Dios por eso. Y si ustedes están sin iglesia y ustedes han tenido ese deseo en su corazón, yo los invito para que nos escriban y ustedes entren en este proceso, porque nosotros queremos apoyarlos y creemos que debemos abrir iglesias en todo el mundo. Muy bien, ¿por qué no le damos un aplauso a Dios por esto? Porque esto es precioso. Muy bien, quiero que por favor vayan conmigo, vamos a empezar con la palabra del Señor. Vayan conmigo a Mateo capítulo número 5. Mateo capítulo número 5, versículo 43. Mateo capítulo 5, versículo 43. Y hoy vamos a estar compartiendo el 5.º misterio de la serie Los Misterios del Mesías. Y este mensaje del día de hoy, el 5.º misterio que vamos a estudiar hoy, es el amor a los enemigos. Vean ustedes el tema. El amor a los enemigos. Y antes de que ustedes lean este pasaje que yo les pedí, quiero que pongan muchísima atención a este pasaje que les quiero leer. Dice la Biblia de la siguiente manera: y propuso esta parábola. Uno tenía una higuera plantada en su viña y fue a buscar en ella fruto y no lo halló. Y dijo al viñador: mira, hace 3 años que busco fruto en esta higuera y no lo hallo. Cortadla. ¿Para qué inutiliza también la tierra? Él entonces respondiendo le dice: Señor, déjala aún este año hasta que cabe a su alrededor y le eche abono y da su fruto en lo futuro. Y si da su fruto en lo futuro, y si no, la cortarás. ¿Saben ustedes que de los 21 misterios del Mesías que estamos estudiando, 3 están relacionados con el tema de la ira, con el tema del perdón y con el tema de la amargura y la falta de perdón?
¿Saben ustedes qué es lo que está queriendo hacer el Señor cuando nos tiene que repetir este tema 3 veces? Resulta de la siguiente manera: lo que pasa es que el Señor viene y nos visita de tiempo en tiempo y revisa nuestro corazón. Y el Señor está buscando en nosotros, está buscando fruto de perdón. El Señor está buscando en nosotros fruto de amor hacia el enemigo. El Señor está buscando en nosotros este fruto y a veces no lo haya. Entonces lo que el Señor hace es precisamente abonar la tierra y cavar alrededor de ella para que cuando nosotros no damos fruto en esta área, por fin demos fruto. Y eso es lo que el Señor ha estado haciendo. Él en primer lugar nos habló acerca de la ira. La primera enseñanza que tuvo que ver con esto fue: vosotros escuchasteis que cualquiera que cometa asesinato irá a juicio, mas yo os digo que cualquiera que le diga a su hermano raca, o cualquiera que le diga a su hermano more, quedará expuesto ante el Sanedrín o ante el fuego de la gehenna. Luego el Señor nos habló la segunda semana con relación a estos temas: vosotros escuchasteis que fue dicho ojo por ojo y diente por diente, mas yo os digo, no resistáis al malvado, y a cualquiera que les hiera a ustedes la mejilla, pónganle también la otra. Y hoy el Señor todavía nos lleva más allá, nos reta más allá, porque el Señor ahora en primer lugar nos pidió que desecháramos la ira de nuestro corazón. En segundo lugar, el Señor nos pidió que renunciáramos a la venganza, al vengarnos por nosotros mismos, y que venzamos al mal con gestos de bien. Pero el Señor hoy nos está pidiendo todavía hoy algo más arriba, y tiene que ver con, escúchenme bien, amar a los enemigos, orar por los que nos persiguen. De esto es lo que vamos a estar hablando el día de hoy. Pero primero, antes de leer ese pasaje que yo les pedí a ustedes que busquen, déjenme decirles esto. Pónganme mucha, pero mucha atención a lo que les voy a decir. Cuando una persona no perdona, esa persona deja de experimentar la gracia del perdón divino en su vida. ¿Qué es lo que estoy queriendo decir? No es que Dios te deje de perdonar, pero cuando una persona no perdona a su prójimo, deja de experimentar el sentirse perdonado de parte de Dios. ¿Me estoy dando a entender con lo que estoy diciendo? ¿Por qué razón? Porque la Biblia enseña, lo habíamos visto en pasajes anteriores, la Biblia enseña en el libro de Hebreos que cualquier persona que deja que una raíz de amargura nazca en su corazón, deja de ser influenciado por el Espíritu Santo. La Biblia, Dios llega al hombre, decía, no sea que dejen de recibir la ayuda que ofrece el Espíritu Santo. Cuando una persona no quiere perdonar, la primera consecuencia que va a experimentar es que dejará de sentir diariamente el perdón que Dios ofreció en la cruz. Y no solo eso, sino que escúchenme bien esto: luego de que una persona se amarga por no perdonar y deja de experimentar esta gracia del Señor en su vida, ¿qué es lo que va a pasar con esta persona? La persona se va a aislar, porque toda persona que se amarga y toda persona que no quiere perdonar se termina aislando. Y al aislarse, la persona se va a aislar porque la persona va a quebrantar 6 dogmas de su vida. Seis dogmas de su vida la persona va a quebrantar. Déjenme decirles cuáles son. En primer lugar, el primer dogma que la persona va a quebrantar en su vida es el dogma de Dios. La persona va a pensar de cómo dejó de experimentar el perdón de Dios en su corazón. Cuando la persona tiene pecados no resueltos en su vida, la persona deja de experimentar esta gracia. Lean ustedes el Salmo 51.
Cómo David expresa lo que él sintió mientras tuvo en su corazón oculto el pecado de adulterio con Betsabé y el asesinato a Urías. Dice la Biblia que David dijo: renueva estos huesos que se han abatido. Cuando la persona deja de experimentar la gracia de Dios, el primer dogma que altera en su vida es el dogma de Dios. Dios está harto de mí. Dios me ha desechado. Ya Dios no tiene planes para conmigo. Ya Dios ya está harto de mí. Dios me ha dado muchísimas oportunidades y yo le he fallado y le he fallado una y otra vez. Yo definitivamente creo que entre Dios y yo ahora lo único que existe es una gran distancia. Alteró el primer dogma, porque efectivamente Dios nunca te ha desechado. Pero esto es lo primero que le pasa a la persona que no perdona. Cambia su criterio con respecto a Dios y altera los atributos de Dios. Y esos atributos de Dios es que Dios nunca desechará a aquella persona que se le acerque con un corazón contrito y humillado. Pero el que está lleno de amargura ahora cree que Dios le ha abandonado. En segundo lugar, la persona se va a aislar de sí misma. Ese es el segundo dogma que la persona va a afectar. La persona se va a considerar falsa, la persona se va a considerar harta de sí misma. El fallar una y otra vez repetidamente hace que la persona esté cansada de sí misma y cambie su criterio y cambie sus dogmas, porque en vez de tener el dogma correcto, que es: yo soy hijo de Dios, yo soy hija de Dios, he sido justificado por la sangre de Cristo, he sido reconciliado, he sido lavado, he sido santificado, ahora la persona tiene un nuevo dogma: soy falso, soy inútil, soy un fraude. Y la persona se desconecta de sí misma. En tercer lugar, una persona que no ha perdonado, en tercer lugar, alterará el dogma de la familia. Mi familia ya no me quiere. Soy una carga para mi familia. Mi familia ya tiene suficientes problemas como para que yo le pueda expresar los míos. Mi familia no está dispuesta a cargar con este problema. Yo no puedo contarle a mi familia este asunto. Yo no puedo hablar con mi familia. Mi familia me haría a un lado si yo cuento este asunto, si yo expreso en lo que me he equivocado. La tercera consecuencia es que la persona se empieza a aislar ahora de su familia. El cuarto dogma es el dogma de la iglesia. La persona empieza a decir lo siguiente: mi iglesia me va a juzgar, o mi iglesia no está en la capacidad de poder ayudarme en este problema que yo tengo, o no soy importante para mi iglesia, o solo soy un miembro más. Y la persona se termina alejando, en cuarto lugar, de la iglesia. Quinto lugar, los pastores o mentores. La persona cambia su dogma con respecto a sus pastores. Mis pastores o mis líderes me van a juzgar. Los voy a decepcionar. Ya ellos tienen muchos problemas con otros miembros de la iglesia y a lo mejor si yo cuento en lo que me he equivocado, me terminarían echando de la iglesia. Es un aislamiento completo que la persona empieza a experimentar. Y finalmente, el último aislamiento que empieza a sufrir una persona que está amargada es el siguiente. Finalmente, el sexto dogma que la persona altera en su vida es el dogma del prójimo. Y es el siguiente: yo no le agrado a nadie. Soy una persona despreciable.
No merezco buenas personas en mi vida. Y saben ustedes una cosa, y las personas que llegan a este nivel se aíslan por completo de todas las personas, y si llegan a tener personas a su alrededor, siempre serán personas que están igual de amargadas que él o ella. ¿Saben ustedes a quién le pasó esto? Esto le pasó al rey David. Ustedes encuentran que la Biblia narra en Primera de Samuel que a David se le unieron a él los amargados, los endeudados, los enlutados, las personas que estaban hartas de la vida, cansadas del camino. Esas personas se reunieron a una sola. Y ese es el tipo de personas con las que se empieza a rodear una persona que se ha amargado por completo. Las únicas personas con las que logra tener comunión es con otras personas amargadas. Yo quiero decirles, queridos hermanos, que yo tuve una persona en mi familia, que yo, por supuesto que me reservo el nombre, pero voy a contar el testimonio. Yo conocí en mi familia, nosotros tuvimos en nuestra familia una persona que murió sola y amargada en nuestra familia. Una persona que murió de COVID y que cuando se lo llevaron al hospital, antes de que se lo llevaran al hospital, era una persona que ya no hablaba con su esposa, ya ni siquiera dormían en la misma cama. Era una persona que simplemente ya no hablaba con sus hijos, ya no hablaba con sus hermanos, ya no hablaba con sus padres. Estaba enojado y en enemistad con todas las personas. Tenía unos amigos ahí en el barrio y siempre se le veía desde la buena mañana ahí con ellos, porque era la única gente a la que le hablaba. Y todavía aún después con ellos mismos se enojó y ya ni siquiera después salía del cuarto en el que vivía. Total, que a esta persona le dio COVID, y los primeros días que tuvo COVID estuvo muy bien. De hecho, se pensó que iba a salir del hospital y lo llamaban sus familiares, y saben ustedes una cosa, no contestaba las llamadas de lo amargado que estaba. Y total, que en los últimos días que estuvo ahí se le complicó el tema del coronavirus, quedó en inconsciencia los últimos días y murió. Esas son las consecuencias de una persona que no perdona. A eso es lo que lleva la falta de perdón en una persona. La persona queda completamente sola. Qué espanto, de verdad, qué feo es que en los últimos minutos, días de tu vida, uno muera solo, sin nadie que lo llore, sin nadie que esté a la par de uno, porque uno se enemistó con todas las personas, nunca perdonó, nunca olvidó. Mateo capítulo 5 versículo 43 dice lo siguiente: oísteis que fue dicho, amarás a tu prójimo y aborrecerás a tu enemigo. Pero yo os digo, amad a vuestros enemigos y orad por los que os persiguen, para que seáis hijos de vuestro Padre que está en los cielos, que hace salir su sol sobre malos y buenos y hace llover sobre justos e injustos. Porque si amáis a los que os aman, ¿qué galardón tenéis? ¿Acaso no hacen también lo mismo los publicanos? Y si solo saludáis a vuestros hermanos, ¿qué hacéis de más? ¿Acaso no hacen también así los gentiles? Vosotros pues sed perfectos como vuestro Padre Celestial es perfecto. Vean, pongan mucha atención, queridos hermanos, a esta historia del Señor Jesucristo, porque el Señor nos está llevando paulatinamente a avanzar. Él primero nos pidió que dejáramos la ira. En segundo lugar, nos pide que dejemos la venganza, pero el fin de todo esto se resume en que nosotros podamos amar
a nuestros enemigos. Y yo quiero hacer una aclaración con lo que he venido predicando. Cuando yo he venido hablando de estas enseñanzas de Jesús, de ojo por ojo y diente por diente, o amar a vuestros enemigos, nunca quiso Cristo Jesús con esto decir que nosotros nos tenemos que dejar pisotear o que no nos podemos defender. No me vayan a malinterpretar. Esto no significa, ¿verdad?, que si yo soy mujer y mi esposo me pega y mi vida está en peligro, entonces que yo tengo que poner tengo que poner la otra mejilla. Nunca Cristo quiso decir eso. Nunca. Tampoco el Señor quiso decir, ¿verdad?, con que si una persona me estafa, yo me tengo que poner ahí, ¿verdad?, para que me vuelva a estafar. Tampoco Cristo quiso decir eso. Lo que Cristo enseñó fue que nosotros logremos perdonar y que nosotros logramos vencer el mal con bien. Eso fue la enseñanza de Jesús. No me vayan por favor a malinterpretar. Pero vean lo que dice la Biblia. En el versículo 43 la Biblia dice lo siguiente: amarás a tu prójimo y aborrecerás a tu enemigo. ¿Saben ustedes una cosa? Este primer dogma, que era el de este primer oísteis que fue dicho, es un mandamiento que había sido desvirtuado. Porque si ustedes van a Levítico capítulo 19, versículo 18, van a encontrar que la Biblia dice claramente: amarás a tu prójimo como a ti mismo. Pero vayan a la ley de Moisés, nunca encontrarán la segunda parte que dice: y aborrecerás a tu enemigo. Cualquier persona que lea a Jesús en este versículo pensaría que la ley de Moisés dice: ama a tu prójimo, pero aborrece a tu enemigo. No, esta segunda parte no pertenecía a la ley de Moisés, pero era un dicho que abundaba en los judíos de ese tiempo. ¿Y saben ustedes cómo fue que se logró desvirtuar este mandamiento de amar a tu prójimo, pero aborrecer a tu enemigo? Todo tuvo que ver con la perversión de desvirtuar un concepto bíblico, y es el siguiente: ¿quién es mi prójimo? De ahí vino eso. Cuando ustedes leen Lucas capítulo número 10, ustedes van a encontrar que la Biblia dice que un maestro de la ley se acercó a Jesús para decirle: Señor, ¿cuál es el mandamiento más grande de la ley? Y el Señor le contestó: el mandamiento más grande de la ley es: amarás a tu Dios con toda tu mente, con todo tu corazón y con todas tus fuerzas. Y el segundo mandamiento más grande de la ley se parece a este, y es: amarás a tu prójimo como a ti mismo. Levítico 19, 18. Pero dice la Biblia que dice la Biblia que aquel maestro de la ley de repente dijo: Señor, tratando de justificarse, ¿y quién es mi prójimo? ¿Lo ven? Tratando de justificarse, preguntó: ¿quién es mi prójimo? Y esto es muy, pero muy interesante, queridos hermanos, porque hay algo que nosotros tenemos que entender. Jesucristo utilizó en esa historia la parábola del buen samaritano. Era la peor persona que el Señor podía poner de ejemplo de quién era nuestro prójimo. Si hay alguien que los judíos odiaban, era a los samaritanos. Y Jesús le dijo: esas personas que ustedes odian con todo su corazón son su prójimo. Ahora, déjenme seguir avanzando. También, en segundo lugar, para ir terminando, el Señor Jesús nos pide amar a nuestros enemigos y orar por los que nos persiguen. Pero póngame mucha atención en esto. ¿Cómo es posible que una persona pueda amar a su enemigo? ¿Y cómo es posible que una persona pueda orar por sus enemigos? ¿Saben ustedes una cosa? El Señor Jesús nos pide a nosotros esto porque cualquier persona que logre hacer esto es una persona que vive y experimenta completa libertad en su vida.
Una persona que pueda amar a su enemigo. Es decir, desearle el bien a su enemigo, que no sea una persona que le desee el mal, que le desee cosas feas. Una persona que logre sentir esto por su enemigo. Y una persona que hasta pueda orar por su enemigo es una persona que vive en completa libertad dentro de su corazón. En tercer lugar, solo una persona que logre hacer esto, es una persona que efectivamente es una persona que vive en el Espíritu. Porque saben una cosa, es humanamente hablando, es inconcebible e incomprensible que uno pueda amar a su enemigo. Explíqueme en esto. ¿Cómo puedo yo amar a una persona que me ha estafado y orar por esa persona? ¿Cómo poder orar por una persona que fue infiel, llámese noviazgo, llámese matrimonio? Y cuando digo amar, no me vayan a malinterpretar, ¿verdad? No significa, ¿verdad? Tal vez una mujer, ¿verdad? Que su esposo es infiel, y ella ahí, ¿verdad? Es ahí, ¿verdad? De mártir, porque es que tengo que amar a mi esposo. No se trata de eso. Hay que darse a su lugar. Pero lo que estoy queriendo decir es cómo poder, a pesar de que uno se dé su lugar y uno marque la distancia correcta, ¿cómo es eso que al final yo pueda amar a mi enemigo? Una persona que me robó, una persona que violentó mis derechos, una persona que me agredió física, psicológica, sexualmente. ¿Cómo es posible poder llegar a este nivel de amar y orar por una persona así? Porque esto es algo que, escúchame bien, tú ni yo humanamente podemos hacer. Esto es solo algo que el Espíritu Santo puede poner en ti. Y una persona que logre hacer esto es una persona que podemos tener la completa certeza que es una persona que vive en su espíritu. En cuarto lugar, ¿quieren ustedes ser mejores cristianos? ¿Quieren ser ustedes mejores cristianos, mejores creyentes, mejores siervos y siervas de Dios? Comiencen por perdonar. Porque Jesucristo terminó diciendo en el versículo 48, vosotros pues sed perfectos como vuestro Padre Celestial es perfecto. En quinto lugar, son 6 puntos. En quinto lugar, cualquier persona que pueda vivir en amor, que pueda experimentar el amor a sus enemigos. Y cualquier persona que pueda experimentar el orar de todo corazón por sus enemigos puede tener la completa certeza que es hijo o hija de Dios, porque el amar a los enemigos y orar por los que nos ofenden y nos persiguen es solo algo que solo los hijos de Dios pueden hacer. Porque Jesús lo dijo en el versículo número 45, para que seáis hijos de vuestro Padre que está en los cielos. Y número 6, déjenme decirles lo siguiente. Número 6, Dios no nos está pidiendo que nosotros hagamos nada que Él no hace todas las mañanas. Porque si ustedes leen con detenimiento lo que acabamos de estudiar de Jesús, dice que vuestro Padre que está en los cielos hace salir su sol sobre justos e injustos de la misma manera. Todos los días el Señor expresa su amor sobre el justo y sobre el injusto. Todos los días el Señor saca su sol sobre el que le ofende y el que le bendice. Todos los días el Señor hace salir su sol sobre el que le odia y el que le ama. Él
no nos está pidiendo nada que Él no haga todos los días de su vida, de su existencia. Y yo termino con esta historia. Miren, ustedes no tienen idea las vueltas que da la vida, queridos hermanos. No tienen idea las vueltas que da la vida. Cuando yo trabajé en el otro colegio, yo tuve una estudiante que me hizo la vida imposible. Imposible. De verdad que aquí tengo personas que estudiaron conmigo en el nuevo colegio en el que ahora trabajo. Nuevo colegio, esto es ositos cariñositos a la par del otro colegio en el que yo trabajé. Porque yo tuve una estudiante que se burlaba de mí frente a mis estudiantes. Tenía una estudiante que me retaba, que era odiosa, que era malcriada conmigo. ¿Por qué razón? No lo sé, nunca le hice daño. Pero saben ustedes una cosa, que el día que nos graduamos, el día que hubo graduación y estábamos en el Museo del Niño, en el auditorio del Museo del Niño, estaban todos los estudiantes, ¿verdad? Pasaban por los títulos, estábamos todos los profesores así en una fila y venían, ¿verdad? Los estudiantes, en el caso de las mujeres, ¿verdad? Nos daban beso a todos los profesores, ¿verdad? Y los hombres la mano, ¿verdad? Y en el momento que llegó ella, vino y saludó de beso y abrazo a todos los profesores y frente a todo el auditorio, cuando le tocó pasar frente a mí, frente a todo el auditorio, me dijo: usted no. Así. Así. ¿Verdad? Y bueno, ahí, tranquila, Shakira. Usted no. Y pasó al siguiente, abrazo y beso. Todo el mundo se me quedó viendo. Yo me sentí muy apenado por lo que hizo. Un año después, uno no sabe las vueltas que da la vida. Un año después, esa persona estaba a punto de entrar para ganarse una beca para estudiar una carrera relacionada con las ciencias naturales en Estados Unidos. Y esa persona necesitaba que su profesor de ciencias del colegio le firmara una carta y le redactara una carta donde decía que era una persona sobresaliente en ciencias y que el profesor de ciencias la recomendaba. Era uno de los requisitos para ganarse la beca. Y el día que llegó, ¿verdad? ¿Qué pude haber pensado yo? Mire, como Yahvé Elohim la entregó en mis manos, ¿verdad? ¿Qué pude haber dicho eso, no, verdad? Mire, como el Señor la entregó en mis manos, ¿verdad? Bendito el Señor mi Dios que entregó mis enemigos hoy en mis manos, ¿verdad? No. Miren, esa persona, no crean que vino a pedir perdón. Esa persona no vino: oh, profesor, que dice, qué pena con usted, yo, ¿verdad? Hace un año yo tan odiosa, nada. ¿Verdad? Vino, vea, yo no quería venir, así con altanería. Yo no quería venir, pero la cosa es que tengo que firmar que usted me tiene que firmar una carta aquí, ¿verdad? Para ver si me gano una beca y es para que usted me recomiende. Si quiere la firma y si no, no. Así, tal cual. Así, con esa altanería. ¿Saben ustedes una cosa? Que esa persona nunca fue reluciente en ciencias. Nunca fue de 90, ni 100, ni nada. Sí, sobresaliente. Perfectamente yo le pude haber dicho: no le firmo, porque estaría mintiendo. La falsa oscuridad, la luz que resulta tinieblas, ¿verdad? Nuestra propia luz que nos intenta justificar. Yo perfectamente me pude haber agarrado de ahí para decirle: no, es que vea, yo no puedo mentir porque soy cristiano. Pero en el fondo era venganza. Y saben ustedes una cosa, yo le dije: con mucho gusto le firmo la carta. Y la firmé. ¿Saben una cosa? Esa persona, aunque tal vez en su corazón dijo zapazo, ¿verdad? Como quiera, esa persona, aunque pudo haber dicho zapazo que me firmó la carta, esa persona, cuando se fue de ese lugar, no podrá negar en su corazón que lo que yo hice por ella, nunca lo hubiera hecho ella por mí. Y esto es lo que dice, este es el mensaje de Jesús cuando nos quiso decir: no paguen mal con mal y amen a sus enemigos. Ese día el que ganó fui yo,
porque el que demostró que era hijo de Dios fui yo. Y yo quiero decirles esto: créanme con todo su corazón que si hay alguien que ustedes tienen que perdonar, si ustedes le piden a Dios de todo corazón, si ustedes le piden a Dios de todo corazón que les ayude a perdonar, el Espíritu Santo les va a recordar personas que ustedes ni siquiera recuerdan ahorita, como me ha pasado a mí en estos días. Un día de estos me acordé de una persona que me había hecho muchísimo daño y yo ni recordaba, pero yo le he dicho a Dios de todo corazón: quiero perdonar y que no hayan vestigios de odio y rencor y amargura en mi corazón. Y hoy, todavía en la mañana, lavándome los dientes, el Espíritu Santo me recordó sobre una persona que en esta iglesia me hizo muchísimo daño también. Por supuesto que ya no es parte de esta iglesia, pero yo ya no la recordaba y el Espíritu Santo la trajo a mi corazón. Quiero invitarlos para que se pongan por favor de pie, queridos hermanos.